Buenas tardes, nosotros vamos a exponer el tema de los falsos positivos en el marco del conflicto armado en Colombia. El grupo está conformado por Laura Valderrama y quien les habla Lina Parra. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es entender qué fueron los falsos positivos. Nosotros tenemos una definición dada por la Universidad de Cali en la que se dice que los falsos positivos ocurren cuando existe un involucramiento de miembros del ejército colombiano en asesinatos de civiles no beligerantes y haciéndolos pasar como bajas de combate, con el objeto de presentar pues algunos resultados positivos en las brigadas de combate que se generaron en esta época y ganando con esto puntos en sus hojas de vida, visto principalmente en el programa de seguridad democrática del gobierno. Ya que tenemos una contextualización de qué son los falsos positivos, podemos hablar de cómo se iniciaron en Colombia. Tenemos que tener en cuenta que no se tiene certeza de quién dio la idea de que se iniciara con este fenómeno, pero sí podemos decir que se pensaba que era un fenómeno que parecía ocasional, aislado, excepcional, desarrollado o producido por soldados desquiciados o que no entendían la gravedad de la conducta que estaban desarrollando al matar civiles que no hacían parte del conflicto armado para presentarlos como trofeos ante sus superiores jerárquicos y tener beneficios, ya sea económicos o al subir de rango en su carrera en la fuerza militar. Bueno, dicho lo anterior, tenemos algunos datos históricos que han marcado eh, nuestro país. El primer gobierno que tenemos que tener en cuenta es el gobierno de Andrés Pastrana, que comprende entre los años de 1998 y 2002, en el cual se registraron 43 casos de falsos positivos en todo su periodo. Luego viene el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que comprende del 2002 al 2006, con un total de 293 casos registrados. Posteriormente a esto se realiza una reelección de Álvaro Uribe Vélez, que comprende del 2006 al 2010 y se registraron 424 casos de falsos positivos. Bueno, ahora vamos a hablar de un contexto histórico situándonos en el año 1997, donde en el momento en Colombia se determinó que las fuerzas guerrilleras más fuertes del momento eran las FARC y el ELN. Eso ocasionó que Estados Unidos los adicionara a la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Con esto empezó que Estados Unidos invirtiera en Colombia para que se desarrollaran programas que dieran por finalizado el conflicto armado. Es así como en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se crea la Política de Seguridad Democrática, que tenía como la finalidad la seguridad y confianza de las inversiones extranjeras de que se iba a acabar el conflicto armado. Bueno, como se señaló, a la par de esta política se presentó el mayor número de casos de falsos positivos denunciados en las últimas décadas. La gravedad del asunto es tal que incluso se llegó a afirmar que las ejecuciones extrajudiciales de aquellos años corresponden a una tipología de crimen sistemático que puede ser vinculada con una política perpetrada desde el Estado colombiano en el marco de la seguridad democrática. Con esta seguridad democrática se crearon tres pilares que fueron el fortalecimiento de la lógica de la guerra en lugar de la búsqueda de proporcionar una solución negociada. Esto quiere decir que en el gobierno de Álvaro Uribe no se buscaba un proceso de paz, sino terminar el conflicto armado en la zona de batalla. Esto generalizó que se sistematizaran los casos de ejecución extrajudiciales. Las ejecuciones extrajudiciales hoy los conocemos como falsos positivos y se sistematizaron porque se desarrolló un modus operandi para que no se descubriera que las personas que se daban bajas en combate eran falsos positivos. Esto ocasionó que se desarrollara un rápido crecimiento del pie de fuerza de las fuerzas militares, ya que se creía que se estaban desmantelando las guerrillas gracias a los números que se estaban dando como bajas en combate. Bueno, posterior a esto, tenemos que tener claro que estos falsos positivos se presentaban más que todo en poblaciones campesinas e indígenas. Hasta el 2002 se registró el 41,7%, pero al 2005 se registró el 72,6%. Eh, Básicamente, su aparente cercanía con los grupos insurgentes de las zonas rurales, en especial
en los denominados zonas de rehabilitación y consolidación. Cuando se produjo un proceso de urbanización de las víctimas, siendo el objetivo principal los jóvenes de barrios marginados o asociados con causas políticas de izquierda, aunque a veces no era necesario tener como aquel vínculo político, sino por estar en una situación vulnerable, se creía que no se iban a investigar estos casos. Esta característica permite identificar la forma como se incrementan los casos de falsos positivos, se asoció con el proceso de organización en el conflicto al tiempo que crecieron los casos reportados. Se produjo también por lo que un incremento en aquellos que provenían de ciertos tipos de víctimas de zonas rurales eh, ejecutadas muy lejos de su lugar de residencia o vivienda, especialmente en aquellas zonas donde se presentaba mayor conflicto. Esta transformación en las dinámicas de la guerra contra insurgentes, sumada al fortalecimiento paramilitar en algunas ciudades del país, dio un gran giro trascendental en las posibles víctimas de ejecución extrajudicial que se presentaron en nuestro país. Otra figura que se creó con la política de seguridad ciudadana del gobierno de Álvaro Uribe fue los incentivos, que empezaron como beneficios ya sea económicos o al subir de rango, cuando una persona en la fuerza pública desarrollaba una ejecución de un miembro de la guerrilla. Tenemos que tener en cuenta que las Naciones Unidas estimaba que si bien es cierto que los falsos positivos no correspondía a una política del Estado, ya que esta figura de los incentivos no se desarrolló con la finalidad que se dio de los falsos positivos, sino como un incentivo para que desarrollaran bien su gestión. No lo podemos tomar como algo aislado, teniendo en cuenta que es un sistema oficioso de incentivos ofrecidos a soldados para producir bajas de personas que pertenecían a las guerrillas. Bueno, a raíz de esta situación que vivió el país, se crea una jurisdicción especial para la paz, en la que todas las entidades que componen a la JEP pues tienen como el deber de garantizar el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición. Está compuesto por 3 salas, que es la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y las conductas, sala de definición de situaciones jurídicas y sala de amnistía o indulto. La justicia especial para la paz tiene como función más importante resolver aquellos asesinatos y desapariciones forzadas que se dieron durante el marco del conflicto armado, los cuales fueron presentados como agentes combatientes por parte de los funcionarios del Estado colombiano. En sí es garantizar la verdad a aquellas víctimas que fueron generadas a raíz del conflicto armado en Colombia. Gracias a la JEP se logró establecer el modus operandi que tenían las fuerzas públicas para el desarrollo de los falsos positivos, donde empezaban con la captura ilegalmente en el domicilio o en el lugar de trabajo y se llevaba a un lugar de ejecución, aislado al lugar donde era su domicilio o su lugar de trabajo. Las personas ejecutadas o desaparecidas normalmente eran campesinos, indígenas, trabajadores, personas marginadas o líderes comunitarios. Las víctimas son reportadas por la fuerza pública como insurgentes dados de bajas en el combate. Esto generaba que la persona se encontraba con uniformes o diferentes armas y equipos militares. El levantamiento del cadáver normalmente era realizado por el mismo funcionario que dio la baja del combate y no se presentaban la escena del crimen, no se presentaban evidencias o pruebas existentes de que esa persona hacía parte de las fuerzas guerrilleras y normalmente los cuerpos se encontraban con signos de tortura. También se despojaban de los cuerpos sus objetos personales, así como su identificación. Y como dije anteriormente, los cuerpos o las personas eran trasladadas a municipios donde se sabía, donde se tenía certeza de que habían miembros de la fuerza pública. Los cuerpos eran identificados como NN, así los familiares o terceros identificaran a esa persona y dijeran que no hacía parte del gobierno de una guerrilla. Esto se generaba, como hemos dicho, para que las fuerzas públicas generaban un incentivo económico o una subida en el rango de la fuerza pública. Y los familiares, testigos o defensores de derechos humanos dedicados al esclarecimiento de esas personas que fueron objeto de falsos positivos eran amenazadas para que no dijeran la verdad y esto ocasionó que hoy en día en la JEP se presenten gran número de responsables por este hecho.
Bueno, con esto quisimos dar el primer avance de nuestro estudio en el caso de los falsos positivos en Colombia. Queremos hacerlo con el mayor respeto posible y sin generar una revictimización a las víctimas que aún sufren por las ausencias de sus familiares. Muchas gracias y feliz tarde.